buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy vamos a hablar acerca de la despenalización del aborto. Esto es un tema que ya en Puebla causa escozor, tan solo el mencionarlo. La pasada legislatura no la pudo destrabar. Hoy nuevamente hay una iniciativa en donde nuevamente la están poniendo sobre la mesa. Y eso es uno de los pendientes que el Congreso del Estado pues va a tener, ahora sí, que asumir y que atorarle, porque ya no hay vuelta para atrás. En México, en la despenalización del aborto, esto ya es una realidad que se está viviendo en 6 estados de la República desde el año pasado, desde el 7 de septiembre para ser exactos. Y para hablar de este tema, pues quién mejor que Rocío García Olmedo, una mujer de lucha, de sapiencia, de leyes, y no estamos mejor orientados que con ella. ¿Cómo estás, mi querida Rocío? ¿Qué tal, Erika? Me da mucho gusto estar contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por estar aquí en un día, pues que sí es especial, porque hoy se dio a conocer ya de manera oficial que va a estar a cargo Rocío García Olmedo de la titularidad de la Unidad de Igualdad de Género en el Congreso del Estado. A ver, pues, ¿cómo está eso? Cuéntanos los parabienes. A ver, yo venía en el coche y me voy enterando, ¿no? En las noticias. ¿Cómo está eso? A ver. Pues fíjense que en la Comisión de Igualdad de Género propusieron mi nombre para ocupar la titularidad de la Unidad de Igualdad de Género. Fue aprobado por unanimidad. Yo aprovecho para agradecerle a las diputadas y a los diputados que integran dicha comisión su voto aprobatorio, pero ahora ese acuerdo que ellos ya aprobaron pasa a la mesa de la Junta de Coordinación Política y Gobierno del Congreso del Estado. Okay. Y cuando se reúnan ellos seguramente analizarán ese acuerdo que presentó la presidenta, la diputada Nora Merino Escamilla, y veremos cómo se da el debate y la discusión al interior de la Junta de Gobierno. Y hasta entonces y hasta la aprobación de ellos se podrá señalar que ya puedo quedarme con esa titularidad. Okay. Por ahora todavía es la propuesta, agradecida siempre yo, de la Comisión de Igualdad de Género. De acuerdo. Y en caso de que esto se apruebe, ¿cuál sería tu función? Es una unidad de nueva creación. Te platico un poco el contexto, porque yo presenté la iniciativa en la legislatura anterior para que ya de una vez por todas, así como presenté que se crearan las unidades de igualdad en todas y cada una de las secretarías del gobierno del Estado, la presenté para el Congreso del Estado. Cuando fui diputada federal, también presenté la iniciativa para la Cámara de Diputados. Hicimos una vinculación con la senadora Diva Gastelum en aquella época y ella presentó también para la Cámara de Senadores. En ambos fue aprobada y están en funciones. Ahora va a iniciar, cuando así lo decida la Junta de Gobierno, a entrar en funciones ya esta área de nueva creación en el Congreso, y se trata justamente de ir generando la ruta para ir alcanzando esa igualdad entre hombres y mujeres en la estructura orgánica del Congreso del Estado. Un Congreso del Estado lo forma la estructura legislativa, que son los diputados, las diputadas y los órganos, como la Junta de Gobierno, que está integrada por diputados y diputadas, y la estructura orgánica, que son todas las direcciones, las áreas administrativas, las áreas de apoyo, las áreas de servicios legislativos, el órgano de control, etcétera. Todas esas áreas es la estructura orgánica. De acuerdo. Es para ir creando entonces equilibrios de las mujeres, de los hombres, a nivel laboral. Exacto.
Ok. ¿Cuál sería la situación en este momento que se vive adentro del Congreso, en este punto precisamente? Esa es la primera parte que hay que revisar, justamente. ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay contratados? ¿Cuál es su perfil de profesión que tienen? ¿Cómo están los servicios que tienen los diferentes trabajadores y trabajadoras en el Congreso? ¿Cuántos son sindicalizados? ¿Cuántos no? En fin, una serie de elementos que nos permita tener un diagnóstico para poder sugerir un programa de trabajo, un plan de trabajo a la Junta de Gobierno, como lo dice la Ley Orgánica del Congreso, con el propósito de empezar a incidir en las áreas e ir retirando obstáculos que pudiera haber en relación hasta algún desnivel de salarios entre hombres y mujeres para los hombres y o las mujeres que tengan el mismo trabajo pero que ganen diferente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Excelente. Fíjate que, permíteme comentarte, cuando hice la propuesta en la Cámara Federal, en la Cámara de Diputados, la hice también en base y sostenida con la investigación de, entonces hice el examen profesional de mi segunda maestría en Política Pública y Género. Y justo la hice en una investigación para demostrar que había desigualdad entre hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras de la estructura orgánica de la Cámara de Diputados. Pero en la Cámara de Diputados hay 6,000 trabajadores, es una ciudad adentro. Claro. Hay banco, hay todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces era muy difícil poder ir generando todos estos análisis para tener los indicadores adecuados. Y por ejemplo, un hallazgo que entonces mi coordinador del grupo legislativo del PRI en aquella época era el diputado Manlio Fabio Beltrones. Cuando le mostré el resultado de la investigación, no podía dar crédito en un hallazgo que tuve de varios que salieron. Ajá. En relación a que, por ejemplo, los hombres no podían llevar a sus hijas a la guardería, y una guardería muy bonita en la Cámara de Diputados, porque los hombres no tenían derecho a eso. ¿Cuántas veces sabemos que hay padres solteros? Claro. Eso es un hallazgo, que eso es desigualdad, claro. Y va en contra de los hombres. Las mujeres de jefas de departamento para arriba ya no podían llevar a sus hijos a esa guardería porque ya tenían un ingreso que les permitía llevarla a otra guardería particular. Cuando tú sabes que más vale cuando trabajamos y tenemos hijos pequeñitos y lo que queremos es tenerlos cerca. Claro, o cualquier cosa, ahí estás, exacto. ¿No? Entonces, imagínate esos hallazgos en un mundo que es la Cámara de Diputados Federal y que poco a poco han ido resarciendo desde la Unidad de Igualdad de Género. Perfecto. Ok, oye, pues va a estar muy interesante. Muy interesante. ¿Y cuándo ya sabemos? Pues cuando haya Junta de Gobierno, no sé cuándo vayan a convocar la Junta de Gobierno, en esta semana, tal vez la próxima, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero bueno, tenemos que esperar. De acuerdo. A ver, Rocío García Olmedo, para el tema de la despenalización del aborto, tú presentaste la iniciativa de la pasada legislatura y vaya que le sudaste y vaya que le caminaste y vaya que te sentaste con todos hasta los colectivos, sí, grupos de mujeres, con tus mismos compañeros diputados, etcétera. Y nada más no caminó. No avanzó. ¿Qué pasó? A ver, número uno es, ¿cuál es la propuesta de la despenalización del aborto en Puebla? ¿Y por qué finalmente no pudo avanzar? Bueno, la propuesta es no criminalizar a las mujeres, retirar todo el articulado que en el Código Penal así está establecido y que las hace hacer un delito si abortan. Entonces, retirar todo eso en relación a las mujeres era el objetivo principal. En efecto, yo presenté
y varias actualizaciones, como aquí lo platicamos alguna vez durante los 3 años, las iniciativas en la anterior legislatura, acompañada también de una reforma, una iniciativa de reforma a la ley estatal de salud, para poder ir incorporando algunas cuestiones que son necesarias también ahí a manera de prevención, y también a la ley de educación. Lamentablemente no avanzaron, a pesar del grupo mayoritario que se tenía en la anterior legislatura del partido político Morena, y se hizo un trabajo incluso muy importante una vez que hubo un acto de parteaguas. Fue tomado el Congreso, ustedes recuerdan, por organizaciones civiles. El presidente en aquella época, Gabriel Biestro, hizo un acuerdo con las organizaciones que no fueron cumplidos al pie de la letra, pero que poco a poco, cuando llega la diputada Nora Escamilla como presidenta de la Junta de Gobierno, se convoca a un parlamento abierto, en el que recuerdo que todo un mes nos las pasamos virtualmente en el análisis y en la escucha de las opiniones académicas, científicas y de todo tipo, porque hubo de todo. Brutal. Sí, brutal, horas completas trabajando. Es un tema polémico, Erika, tú lo sabes, un tema polémico en el que muchas voces, tal vez sin todo el conocimiento de lo que realmente significa esto, no siguen negando este derecho a las mujeres. Y bueno, la voluntad política también de ir logrando todos esos acuerdos, esos cabildeos, porque es un tema que no lo puedes tú aventar así como hoy dormiste y mañana sale. No, son temas muy polémicos que hay que irlos construyendo y tratar de ir cabildeando las voluntades diversas políticas. Las organizaciones múltiples, hay muchísimas de mujeres en el estado de Puebla ahora, a diferencia de cuando hubo un movimiento similar hace algunos años en los que yo estaba también como diputada y obviamente me opuse a criminalizar a las mujeres. Yo suponía que las condiciones podían darse con un nuevo partido mayoritario en el Congreso, pero lamentablemente no se pudieron dar. Hoy está nuevamente presentada una iniciativa, pero déjame te concluyo porque tengo que dar fe de que las organizaciones civiles de mujeres nos juntamos después de ese parlamento, trabajamos en una iniciativa nuevamente que nos pidieron que se hiciera y que la firmó también junto conmigo la diputada Estefanía, que entonces era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Morena y tu servidora. Y entonces trabajamos conjuntos otra vez, otro titipuchal de horas por Zoom, porque ahora todo era como que en ese momento era más todo virtual, y pudimos concretar una iniciativa tanto al Código Penal como a la Ley Estatal de Salud, ya con el consenso de todas las organizaciones civiles que trabajamos mucho y que trabajaron muy bien todas ellas, y pudimos ir avanzando en los consensos y presentamos la diputada Estefanía y una servidora unas nuevas iniciativas. Terminó la legislatura, pues esto, es que además los 3 años se van muy rápido, Pero ¿qué pasó, Rocío? ¿Por qué no se avanzó? Pues te digo que yo creo que es un tema muy polémico en el que hay que seguirle abonando a los acuerdos políticos. Hay que seguirle abonando a las voluntades políticas, pero hoy las condiciones son diferentes.
¿Cuáles eran en ese momento? En aquel momento era eso que te he comentado. Hoy hay condiciones diferentes, porque la Suprema Corte de Justicia, también aquí lo conversamos en algún programa, aprobó acciones de inconstitucionalidad en materia de evitar la criminalización de las mujeres, y ordena a todos los jueces del país, a todos los tribunales del país, así es, que en casos que se presente estas situaciones, de ninguna manera las mujeres pueden ser criminalizadas. Y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, días después, presentó también algunos puntos en torno a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es si una mujer, por la razón que sea, decide ella abortar, puede ir a un hospital del servicio público, y si ahí los médicos dicen: yo no puedo hacerle esto porque mi objeción de conciencia no me lo permite, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló, para la norma 046 que se tiene que revisar, el que debe haber siempre un médico o una médica que no sea objetor de conciencia, de manera que el derecho que tiene la mujer a decidir pueda llevarlo adelante. Entonces, eso da un contexto absolutamente diferente a lo que tuvimos hace como 15 años o 20 años la primera vez, claro. Y ahorita hace 3 años para septiembre del año pasado, que concluyó la 60 legislatura. Y eso evidentemente habla de que se tiene que llevar su tiempo, sin duda, todo va teniendo su tiempo, todo, y más en este tipo de cuestiones. Los diputados actuales seguramente están en el análisis, los diputados actuales tienen otros elementos que conducir también, y todo eso seguramente puede ir ayudando a encontrar y a lograr esos acuerdos políticos, ese cabildeo político y esas voluntades políticas. Ojalá que así sea. De acuerdo. A ver, Rocío, ¿qué faltó en la pasada legislatura para que esto se pudiera destrabar? Porque pues Puebla es uno de los que tiene, en cuanto a esta ley, pues la tiene pendiente, ¿no? Está atrasado, le falta actualizarse al Estado, ¿no? Sí. Lo que comentábamos desde el principio, pues son 6 estados que ya se despenalizó el aborto, y Puebla está ahí pendiente, está como anquilosado. Faltó voluntad política, faltó análisis, le faltó compromiso. Es la suma de muchos factores. Todo lo que tú comentas, por supuesto, y evidentemente seguir haciendo conciencia, no solo en las propias mujeres, sino también en los hombres y también en todos los actores políticos. Y como actores políticos estamos hablando de estos actores que tienen incidencia, ¿no? Por ejemplo, en este tema es evidente seguir cabildeando con las iglesias, por ejemplo, ¿no? Que es de alta ay, sí, nunca, preocupación. Yo creo que hay que seguirlo analizando. Sí, está cañón. Para que se tenga claro que no se trata de otra cosa más que no criminalizar a las mujeres. Eso es. No tienen por qué las mujeres pisar la cárcel cuando ellas deciden hacer uso de un derecho humano, porque es un derecho humano. Claro. Y leía hace poquito, hace unos días, o tal vez hasta el fin de semana. Sí, pues este es fin de semana largo, que se puede uno pasar más tiempo leyendo. Leía algo que es muy real. Si los embarazos fueran deseados, no tendrían por qué hacer uso de un aborto.
¿no? Sí, claro. Sí, y es cierto. Claro. Entonces, eso habla de que a lo mejor hay otros que no mucho fueron deseados. Eso habla de que no podemos cerrar los ojos ante la violación sexual de menores, niñas de edad. Claro. ¿No? Hay casos, ha habido casos aquí mismo en el estado de Puebla de niñas de 10 años, ¿no? Claro. O sea, tú no puedes señalarles que deben tener si su cuerpo ni siquiera está preparado para ello. Claro. A ver, recientemente se volvió a instalar esta iniciativa de la despenalización del aborto por parte de un grupo de diputadas de Morena, ¿no? En donde está, por ejemplo, Daniela Mier. Daniela Mier también estuvo aquí y estuvo platicando acerca de esto, de esta iniciativa. Entonces, si la vez pasada fue el propio Morena, ¿no?, quien les acató al parche, pues ahorita que sea ahora la iniciativa por parte de este grupo, podría vaticinarse un mejor resultado. ¿Qué se necesita, Rocío? Tú que sabes muy bien de la temperatura que va tomando para destrabar esta ley, ¿qué se requiere? ¿Tú crees que pudiera tener otros resultados? ¿Y qué se necesitan para que haya otros resultados y esto se destrabe? Bueno, yo creo que los diputados actuales que presentaron esta nueva iniciativa deben tener ya una estrategia para poder impulsarla. Y eso pasa, por hablar con todos sus compañeros, compañeras legisladores, no solo los de otros partidos políticos, que eso es obligado, sino los de su propio partido político, para ir generando la estrategia de aceptación que te permita ir pensando cómo está la temperatura o el termómetro ahí adentro entre sus propios compañeros, que son mayoría, por supuesto, ¿no? Y poco a poco irlo trabajando, así como seguramente la estrategia al exterior. Eso es al interior del Congreso. Al exterior, seguramente ya están en reuniones con las organizaciones civiles de mujeres, que como decía hace un rato, las hay muchas y todas son unas luchadoras fenomenales. Realmente yo pude tener el acompañamiento, y la propia diputada Estefanía, pudimos tener el acompañamiento de todas ellas, y bueno, por ese lado seguramente también pues ya estarán haciéndolo, y evidentemente con el respaldo de quien hoy dirige los esfuerzos en el Congreso, pero también la coordinación de los diputados y diputadas de ese partido político mayoritario, pues con ese respaldo ir caminando pasos firmes para no cometer algún error que pudiera trabar esta iniciativa que hay que estudiar, hay que revisar, y que en un momento determinado pues contiene los datos, porque ya no es un tema pues oculto. Puedes tú meterte a la página de GIRE, grupo para la interrupción de un grupo de asociación civil de reproducción asistida, que ahí tú te metes y ellas son los hombres y las mujeres que a nivel nacional a mí me han hecho un acompañamiento, bueno, brutal, todas muchas décadas, y ahí puedes ir encontrando, le vas dando clic en algunos links que van teniendo de todas las iniciativas que en el país se han presentado. O sea, ya está muy claro pues lo que hay que hacer. Ya no es empezar de cero, ya hay mucho trabajo hecho, y eso también puede ayudar un poco. De acuerdo. Entonces, a ver, si tuvieras que hacer una síntesis, Rocío, o sea, de los puntos que se requiere para que en Puebla se pueda hacer la despenalización del aborto, ¿cuáles serían? Una vez que se haga todo este ejercicio,
que se tome en cuenta evidentemente el resultado de todo ese parlamento abierto, que hubo ideas y a ti te consta, porque nos acompañaste a la distancia en varias de las mesas de trabajo, que se tomen en consideración todas estas, que se haga la estrategia que hoy, porque finalmente esta es otra legislatura y hay que respetar el cómo van encaminando los acuerdos es con estas nuevas directrices que deben tener. Y a partir de ello, pues de la misma manera que como ha pasado en muchas décadas y como lo hemos hecho desde Puebla, en mi caso personal, haciendo acompañamiento a compañeras de otros estados de la República, trasladándonos para intentar ayudar, lo haríamos con mucho gusto aquí en el estado de Puebla. Seguramente todas las organizaciones civiles de mujeres están en la mejor disposición de ayudar al Congreso del Estado, a este nuevo Congreso del Estado, para ir caminando, para ir construyendo. Se necesita el voto de todos, los diputados, las diputadas, o el voto mayoritario. Bueno, el del PAN no va a estar. No, por supuesto. Obvias razones, por supuesto. Ellos ideológicamente lo tienen y lo han manejado muy claramente, pero ahí están los programas de prevención que han establecido en las iniciativas que en materia de la Ley Estatal de Salud también están presentadas. Y ahí la idea es la prevención. Oye, Rocío, pues es que yo no me queda muy claro. Me lo cuentas y parece que está sencillo. ¿Qué pasa? ¿Por qué otros estados ya caminaron y ya van para adelante y Puebla seguimos así? Porque nuestro estado es altamente complejo en este tipo de temas. Ok, así nada más, o sea, pues ya está, ¿no? Ya se echaron el parlamento abierto con sí, tantas horas. ¿Cuánto habrás trabajado? No, yo creo que no tengo ni la menor idea. Pero fue un trabajo muy fuerte, exhaustivo sin duda, pero de muchísimas voces experimentadas. O sea, se escucharon voces que bueno, ya no pueden decir, no, pues era la voz de Rocío, o era la voz de la diputada Estefanía, o no sé qué. No, eran muchas voces que fueron dando a conocer muchos argumentos. ¿Qué pasó, Rocío? Algo faltó, sí, y yo creo que mucho de lo que faltó fue esa estrategia, esa voluntad, sí. Si somos autocríticos, seguramente faltó eso. Y ahora... Pero estoy hablando de la legislatura anterior, en la que yo participé. Hoy hay una nueva legislatura, con un nuevo contexto, incluso del propio tema, por lo que comentaba de la Suprema Corte. Y todo eso puede favorecer en mucho. De acuerdo. Digamos que entonces ahorita hay un antecedente legal distinto. El que comentabas acerca de que... las resoluciones de la Corte. Esa es la parte jurídica diferente que no la tuvimos los 3 años anteriores, que se dio ya casi al final. Sí. Y fíjate el 7, que ¿no? Eso faltó. El 7 de septiembre del 21. Fíjate que eso nos faltó tiempo. Porque nosotras ya salíamos para entonces, salíamos el 15 de septiembre. Ajá, sí. Ya no se podía hacer nada. Entonces, a lo mejor más allá de las voluntades, más allá de todo ese trabajal que hicimos y demás, cuando ya se podía, pues ya se terminó la legislatura. Ya, ok. Sí, porque esto de que México despenalizó el aborto fue una noticia incluso que se dio a conocer en el país. O sea, en el periódico español. Sí, o sea, claro. A eso me refiero. El periódico español, El País, claro. fue de las primeras notas en sus titulares, en donde dice México despenaliza el aborto, ¿no? Claro, no todo el país, sino estos 6 estados, entonces creando un precedente. ¿No? Este resolutivo de la Corte aplica para todo el país. Para todo el país. Sí. Y entonces, ¿y Puebla qué onda? Tenemos que hacer la regulación correspondiente. O sea, nada más es la regulación. En nuestra normativa. Entonces, sí, porque eso aplica para todo el país. Para todo el país. Sí.
Sí. Entonces nada más se tiene que regular y ya. Sí, por eso digo que las condiciones hoy son completamente diferentes. No, entonces pasa porque pasa. Ojalá, sí, claro, debiera ser así. Ojalá. No, vas a hacer fiesta en tu casa. Sí, claro. Después de esto, porque, oye, ¿te sentiste frustrada? ¿Te sentiste triste? ¿Te sentiste desalentada? Pues sí, yo creo que me quedo corta, desalentada, por supuesto. Porque ha sido un tema de derechos de mujeres, claro, para mí. O sea, no es un asunto que vaya más allá de hacer que se moleste mucha gente. No. Uh-huh. Es un tema de derechos. Y por eso la insistencia de que el enfoque debe ser desde la salud pública, por lo que representa hasta económicamente, pues, para el país. Una situación de esta naturaleza y fundamentalmente por lo que representa para las mujeres. Claro. Pero bueno, ahora les corresponderá a otras compañeras legisladoras de esta nueva legislatura hacerlo, y estaremos ahí atentas a ver, a observar y a escuchar. Tú sí vaticinas que sí se puede. Pues claro, un porcentaje. Todo se puede lograr cuando hay voluntad política y se genere un mecanismo de un enfoque como el que debe dársele a un tema como este. Pero si ya es una disposición a nivel nacional por parte de la Suprema Corte, o sea, tenemos que acatar Puebla, nos guste o no. Sí, hay que hacerlo, pero como decía hace un rato, todo va teniendo su tiempo y todo va teniendo su momento. Seguramente en la iniciativa que presentaron ya incorporaron varias de las ideas de argumentación jurídica que dio la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, ¿no? Claro. Y poco a poco ir generando ese ambiente, esa concientización, esa sensibilización con estos nuevos actores políticos que hoy son los nuevos legisladores. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, pero pues ya tiene que salir, ¿no? Ojalá. Bueno, pues Rocío García Olmedo, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Al contrario, Erika, muchas gracias por invitarme, y sabes que cuando así sea, estaré aquí contigo con mucho gusto. Gracias. Oye, vamos a hacer fiesta, ¿no? Cuando esto ya... Sí, luego me llamas. Luego de... ¿Sí? ¿A dónde? y hasta... Sí, de acuerdo, perfecto. Sí, claro. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ti. Muchas gracias por su compañía, soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro portal Los Conjurados. Besitos, buenas noches, bye.